Kant, a lo largo de su vida, desarrollará su pensamiento orientado a responder a tres grandes preguntas, a tres grandes cuestiones. En primer lugar, a Kant le interesará responder a la pregunta de ¿qué es lo que puedo conocer? En segundo lugar, intentará responder a la pregunta de ¿cómo debo actuar? ¿Cuál debe ser mi actuación? Y en tercer lugar, Kant también intentará responder en algunas obras a la pregunta de ¿qué me cabe esperar? Veamos qué significa cada una de estas preguntas. ¿A qué ámbito se refieren? En el primer lugar, la pregunta de ¿por qué puedo conocer? Implica una reflexión de índole epistemológico, es decir, enlazado al conocimiento humano. La segunda, ¿cómo debo actuar?, se circunscribe al ámbito de la ética, mientras que la tercera, ¿qué me cabe esperar?, implica reflexiones de índole político y religioso. Estas tres grandes preguntas, en el fondo, se pueden resumir en una sola. ¿Qué es el hombre? Porque es al individuo al que Kant intenta comprender. Vemos aquí el antropocentrismo del que hablábamos en la Ilustración. Veremos en primer lugar la respuesta kantiana a ¿qué puedo conocer?, su epistemología. ¿Qué puedo conocer entonces? Kant, cuando se hace esta pregunta, lo que está haciendo es intentar delimitar el ámbito del conocimiento válido. Esto es, lo que está intentando es averiguar cuándo se produce un conocimiento válido, auténtico, correcto. Está hablando evidentemente del conocimiento científico. ¿Cuándo y cómo hacemos ciencia? ¿Cómo es posible llegar a hacer ciencia? Pero también está intentando responder a la pregunta por los límites del conocimiento. Y aquí hará una crítica dura a la metafísica, a la que no considerará conocimiento válido. Kant, como veremos, aceptará que el origen del conocimiento es la experiencia, como decían los empiristas. Pero afirmará que no todo proviene de ella, porque también la razón humana, que es, recordemos, universal para los ilustrados, pone algo. Lo que pone es, dirá Kant, estructura, orden. Así, Kant desarrollará una síntesis en el ámbito epistemológico entre el empirismo y el racionalismo. Veamos qué es lo que toma y lo que critica de ellos. Como hemos dicho, vamos a analizar cómo Kant construye esta síntesis entre empirismo y racionalismo. En primer lugar, vamos a recordar las ideas básicas de estas dos teorías epistemológicas. Recordemos que el racionalismo señalaba que todo el conocimiento válido es el que proviene de la razón y que poseíamos una serie de ideas innatas a partir de las cuales, por deducción, los sujetos seríamos capaces de extraer otras verdades universales. Bien, frente a él tenemos el empirismo. El empirismo afirmaba que la experiencia era la base y la fuente del conocimiento auténtico. Es decir, que la experiencia no solo sería el origen del conocimiento, sino que también constituiría el límite del conocimiento. No conocemos nada que no esté en la experiencia. Afirmaba también que la mente al nacer era tam quam tabula rasa, es decir, estaba vacía y todo el conocimiento, el contenido del conocimiento provendría de la experiencia. Pero Kant dirá que ambas teorías por sí solas son insuficientes. Es decir, no las rechaza radicalmente, sino que ambas fallan si son aceptadas de forma completa. El racionalismo radical, dirá Kant, desembocaría en un dogmatismo acrítico, con una fe absoluta en la razón y un desprecio al conocimiento sensible que choca con la posibilidad de conocer con rigor la naturaleza. El empirismo, por su lado llevado al extremo, desemboca en un escepticismo. Al hacer de la ciencia una mera cuestión probabilística, llegarán a negar incluso el principio de causalidad, señalando que no es más que el producto de un hábito de pensamiento.
Frente al racionalismo dirá que los conceptos solo son aplicables a la experiencia, es decir, que no hay conocimiento válido que no se refiera a una realidad experiencial, a una realidad empírica. Es decir, no podría haber conocimiento válido y auténtico, por ejemplo, de Dios, porque no es posible certificar físicamente, material o empíricamente su existencia. Pero frente al empirismo, dirá que la razón humana tiene una serie de facultades o de conceptos con las que nace, es decir, no nacemos con la mente tam quam tabula rasa, sino que hay algo que permite ordenar la experiencia que tenemos y crear, por tanto, un conocimiento válido y seguro sobre esa experiencia, sobre la naturaleza, sobre la realidad empírica. Esto significa que estas facultades ordenarían la experiencia que tenemos, poniendo la forma, el orden, la estructura, mientras que la experiencia nos daría la materia del conocimiento, el contenido concreto del conocimiento. A partir de Kant se entenderá que el conocimiento es la construcción que hace el sujeto a partir de dos elementos: la materia del conocimiento, que proporciona datos sensibles a posteriori, es decir, son contingentes, singulares y dependen de la experiencia, y la forma del conocimiento, es decir, las facultades cognoscitivas que el sujeto tiene y que permiten ordenar y estructurar esos datos sensibles. En vídeos siguientes cómo se produce esta unión y qué consecuencias para nuestra interpretación del conocimiento tiene esto.